Vos andate tranquila nomás. Total, ¿para qué te queremos acá? Andate tranquila. Te hubiese sido cuando era funcionaria de la dictadura en el Chaco, mientras nuestros compañeros lo mataban en Margarita Belén. Vos eras funcionaria de la dictadura en el Chaco. Perdieron, muchachos. No se gana con violencia lo que se perdió en las urnas. Diputado. No van a terminar bien las cosas si no se levanta ya esta sesión. No, con los jubilados y con los pibes no se metan. Me da vergüenza que esos gobernadores se digan peronistas. No son peronistas, son prostitutas de Macri. No quiero dejar de cerrar sin mandarle un mensaje al simpático club del helicóptero Trosco Kirchnerista Reciclador que vimos abrazarse aquí el otro día por levantar una reunión. Pero él tiene que saber que su familia es la responsable de que mi familia... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ridículo! ¡Ridículo! ¡Irrespetuoso! ¡Basura! ¡Sos un odiador serial! Diputado. ¡Miserable! Ustedes encubrieron un atentado en donde murieron 85 personas. Prefiero ser botón y no encubridor. Un diciembre caliente, un diciembre que vimos lo peor de la Argentina en estos últimos días, el jueves, el lunes, una situación de violencia dentro del Parlamento y afuera del Parlamento, donde hubo mucha gente que se movilizó en paz, pero muchos violentos que trastocaron absolutamente todo, absolutamente todo. En vez de hablar de la reforma previsional, si es buena, si es mala, mirá, estamos hablando de esto, del famoso mortero, del impresentable candidato de la izquierda en Santa Fe, que fue una de las imágenes realmente del día. De esto estamos hablando. Estamos hablando de los martillos, estamos hablando de las roturas, estamos hablando de las balas de goma, estamos hablando de martillos para destruir una plaza pública, para tirar una lluvia de piedras contra la fuerza de seguridad. Estamos hablando de cosas realmente de la hondera para defenderse, una cosa realmente lamentable. Esta es la violencia que se está viviendo en este mes de diciembre. Una situación realmente horrible, que la mayoría de los argentinos no queremos, que está focalizada, que se originó a partir de un proyecto de ley muy polémico del gobierno, que es cómo se ajustan los saberes a los jubilados y pensionados, las diferencias que ocurren, pero que bueno, que se tiene que conducir en el ámbito de la democracia, una discusión en el Parlamento y no utilizando estas herramientas para destruir lo público, para destruir lo que cuesta muchísimo construir en la Argentina. Con excesos, el día jueves, excesos de la Gendarmería, con gravísimas situaciones que se vivieron de violencia inusitada, de grupos violentos que fueron a romper todo y que aparentemente el gran objetivo era ingresar al Congreso para evitar que sesione el Parlamento, los representantes del pueblo que vos votaste y vos elegiste para que gobiernen precisamente representándote. Un hecho realmente lamentable. Y hoy, hace instantes, vimos otro hecho lamentable. Esto ocurrió en Luján. Hubo incidentes en Luján con una serie de camiones que estaban transportando alimentos aparentemente para un supermercado. Hubo un intento de sustraer esos alimentos. Lo concreto fue que intervinieron las fuerzas de seguridad. Hay 17 detenidos. Otra de las cosas que no queremos que se repitan. Obviamente hay algunos que dicen estos son reclamos genuinos y hay otros que dicen no, todo esto está armado para generar un clima contra el gobierno, un clima que dificulte el avance de decisiones que toma la Casa Rosada. Y hoy, digamos, el día lunes, y hoy vimos otro hecho de violencia. Vamos a verlo, ¿no? Uno de los hechos de violencia el día lunes. Estamos viendo precisamente lo que ocurrió. Hoy con Martín Lustó, un incidente. Iba caminando, fue a tomar un café
lo agarró un grupo de dirigentes del Banco Provincia, dirigentes sindicales, lo intentaron golpear, fue una escaramuza lamentable. Ahí a 2 cuadras del Congreso, lo agredieron a Martín Lustó, una situación también inadmisible de la Argentina. Y el día lunes lo que le pasó a nuestro compañero Julio Bazán en la plaza, donde fue agredido, golpeado, donde fue, ahí lo estamos viendo, donde fue golpeado por la espalda, donde le tiraron cenizas, estuvo internado, por suerte ahora está mejor. A él y a un conjunto de periodistas, Sebastián Domenech, también de los equipos de Canal 13 y Todo Noticias, de otras cadenas de televisión, de otros periodistas, estaban con el único objetivo de informar lo que estaba pasando. Un diciembre violento, un diciembre terrible, un diciembre que no queremos que se repitan, pero lamentablemente se repitió. Se repitió con hechos que no podemos admitir. No podemos estar en contra del gobierno, a favor del gobierno, a favor de Cristina Fernández de Kirchner, en contra de Cristina Fernández de Kirchner, pero tiene que ser una discusión democrática, de ideas, de propuestas, sí, puede haber chicanas, sí, las puede haber, pero no la violencia, no volver a la violencia. Acá en el estudio de A Dos Voces tenemos La Grieta. Estuvimos pensando, bueno, quizás la podemos levantar, cambiar el decorado, pero lamentablemente La Grieta ha vuelto y está vigente, y estamos viendo hechos de violencia inadmisibles para la sociedad democrática que todos queremos vivir. Hay dificultades, hay muchísimas dificultades, sin ninguna duda. Peleando, con agresiones, con un mortero casero, con una masa rompiendo, con balas de goma, con la hondera. Con eso no vamos a arreglar nada, al contrario, vamos a complicar la situación. Vamos a complicar la situación. Vamos a tratar parte del programa con este tema, después vamos a hablar de la economía. Está Rogelio Frigerio, uno de los actores principales de esta jornada en la negociación que mantuvo con los legisladores. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ministro del Interior. Bueno, un clima... O sea, vamos a hablar de varias cosas, Rogelio, pero hoy lo de Lustó fue otra situación inadmisible, lo de Bazán, lo que pasó en Luján. Lamentable. La verdad que yo estuve todo el día y toda la noche en el Congreso, desde el jueves desde el lunes hasta el martes a la mañana. Me fui a cambiar a mi casa porque tenía que volver a una reunión de gabinete y me encontré con mi hijo de 10 años y me dijo, papá, estoy muy triste. Y yo creo que eso es lo que vivió la gran mayoría de los argentinos. Mucha tristeza de ver estas escenas, de ver cómo un grupo de violentos usaban a los jubilados para justificar precisamente su violencia. Ahí se lo veía a Julio Bazán. Julio Bazán tiene edad de ser jubilado y lo agredieron, le pegaron. Sí, y ha cubierto muchas de estas cosas. Nunca le había pasado lo que le pasó claro, el día claramente lunes, esto ¿no? estuvo armado, esto tenía... Tiene 71 años, Julio. Esto tenía... No quería decir la edad, pero lo había escuchado. Esto tenía claramente el objetivo de poner palos en la rueda a un gobierno, de hasta desestabilizar a un gobierno. De adentro y de afuera del Congreso, ¿no? Porque acá pasaron imágenes de adentro del Congreso, de cómo durante 16 o 18 horas los diputados del kirchnerismo y también del Frente Renovador y de la izquierda intentaron que la sesión no prosperara. De cualquier manera, usando cualquier argumento. Hablaron durante 14 horas seguidas. No permitieron el debate, porque no querían debatir. Nuestros diputados estoicamente escucharon esas 16 horas, que eran excusas también para ver si se podía dilatar la sesión hasta darla por finalizada antes de llegar al debate y a la votación. Ellos sabían que perdían el jueves pasado y sabían que perdían hoy, y por eso los hechos de violencia y por eso también estos mecanismos que utilizaron dentro del Congreso para intentar que no se debatiera una ley. Tendríamos que haber debatido la ley. Al final de la sesión de ayer, el día de ayer, la diputada Camaño
empezó a hablar de la fórmula, ¿no? Y dijo, bueno, la fórmula es defendible porque intenta preservar a los jubilados de la inflación, pero nosotros preferimos una fórmula que esté atada a la recaudación y que esté atada al crecimiento de la economía, porque creemos que la economía va a crecer. La primera vez que la oposición tiene tanta esperanza en que la Argentina, al igual que nosotros pensamos, va a seguir creciendo. Y nosotros creemos que lo más importante para los jubilados es la certidumbre, que los jubilados en la Argentina sepan que independientemente de la recaudación, del nivel de actividad, nunca las jubilaciones van a perder con la inflación. Y esto es lo que intentamos transmitir todos estos días frente a la oposición, que lo que planteaba era, o intentaba hacerles creer a los jubilados, es que iban a tener recortes en sus haberes jubilatorios. Bueno. Esa mentira, Marcelo, se termina dentro de pocos días, porque los jubilados van a recibir su haber jubilatorio en los primeros días de enero y se van a dar cuenta que lejos de un ajuste de su jubilación, va a haber un pequeño aumento que no alcanza, porque nosotros no decimos que las jubilaciones están bien. Van a tener, y van a tener un aumento mayor, van a tener un aumento menor. Pero depende cómo sea. Iban a tener un aumento mayor si, por ejemplo, no hacíamos una disminución como queremos hacer y como se está discutiendo ahora en el Parlamento de los impuestos. Nosotros queremos bajar los impuestos en la Argentina. Estamos seguros que hay exceso de presión tributaria. Necesitamos darle alivio fiscal a la gente y necesitamos darle alivio fiscal también a los sectores de la producción. Eso inexorablemente termina en que haya menos impuestos en la Argentina. Si vos tenés una fórmula atada a la recaudación, a los impuestos, para fijar los haberes jubilatorios, y querés bajar los impuestos, estás perjudicando a los jubilados. En ningún país del mundo, Marcelo, en ningún país del mundo. A mediano plazo... Esta fórmula le garantiza a los jubilados que no pierdan plata. La fórmula anterior no lo garantizaba y de hecho, en el 2010, en el 2014 y en el 2016, los jubilados perdieron frente a la inflación. No es una información que tenemos que dar, los jubilados lo saben perfectamente. Y los jubilados saben también qué gobierno durante 12 años impidió primero el 82% móvil. Ahora esta ley está dándole, en principio, el 82% móvil a los que tienen la mínima. Salió la ley del 82% móvil y el gobierno anterior la vetó. Y después, durante 12 años, pudieron reconocer los derechos de los jubilados que la justicia había convalidado y que recién este gobierno, con la reparación histórica, les entregó. Se murieron 300.000 jubilados esperando ese reconocimiento, Marcelo. 300.000 jubilados. Le quería preguntar, ¿ustedes qué información tienen con respecto a los incidentes? O sea, ¿qué era lo que buscaban? O sea, ¿estaban organizados? ¿Fueron espontáneos? ¿Y qué buscaban? Acá ¿Entrar al Congreso? No hubo espontaneidad, fueron organizados. Llegaron de manera organizada y se fueron también a eso de las 5 de la tarde, todos juntos de manera organizada. Acá no hubo ninguna espontaneidad, esto estuvo organizado. La justicia está investigando quién fue el que está atrás de esta organización. Ustedes? La verdad que yo no quiero ser irresponsable, yo no tengo pruebas, es la justicia la que está precisamente investigando esto, pero no tengo dudas de que esto estuvo orquestado y que esto tuvo ¿Cuál era el objetivo? El objetivo de poner palos en la rueda en primera instancia y también de desestabilizar. Marcelo, los violentos en general son los que tienen miedo. Y acá hay muchos dirigentes en la Argentina que tienen miedo. Algunos de ir presos y otros de no salir de la cárcel, los que ya están presos. Y esto estuvo también detrás de la organización de lo que pasó esta semana tan triste en la Argentina. ¿Usted lo que quiere decir que esto está atado a los kirchneristas que están presos o a la posibilidad de que Cristina vaya presa? Yo estoy seguro que esto no tiene nada que ver con los jubilados. Estoy seguro que los jubilados fueron una excusa para desatar estos hechos de violencia. Pero lo importante es que la democracia triunfó, que finalmente pudimos discutir esto en el Congreso. Discutir entre comillas, porque la verdad que no hubo el debate que nosotros hubiéramos querido que tuviera este tema tan importante. Pero los violentos no tuvieron éxito, Marcelo. Y esto fue producto, primero, de la policía de la ciudad, que de manera estoica y muy valiente, arriesgando la vida, protegió a la democracia, protegió el Congreso y permitió que la sesión continuara. Y después a nuestros diputados, a los diputados de Cambiemos y a los diputados que en esta ley estuvieron aliados con Cambiemos, que soportaron estoicamente las 18 horas de sesión
y finalmente se llegó a la votación. ¿Querían ingresar al Parlamento estos grupos? Sin duda, sin duda. Querían que no funcionara la democracia. Querían ingresar al Parlamento, querían... bueno, los de adentro no querían que tuviéramos sesión y los de afuera tampoco. Ahora, usted lo dijo el presidente ayer y usted lo señaló varias veces, los de adentro. ¿A quiénes indican, digamos? ¿Quiénes son los de adentro? Bueno, pero ustedes lo mostraron al inicio del programa. Permanentemente pedían cuarto intermedio, pedían que la, o sea, que la el kirchnerismo. sesión... Sí, básicamente el kirchnerismo. ¿Sí? Pedían que la sesión se terminara. Hablaban de violencia cuando ya la gente se había ido. Después de las 5 de la tarde seguían diciendo los hechos de violencia que están transcurriendo ahora en este momento en la calle. Ya en la calle no quedaba nadie. Bueno, claramente había una intencionalidad de que este tema no se discutiera. Y la intencionalidad no tenía que ver con los jubilados, era hacerle daño o pretender hacerle daño al gobierno. Un gobierno que acaba de ganar las elecciones, Marcelo, que acaba de revalidar en las urnas. Soberbia del gobierno, o sea, a ver, le digo esto. La sesión estaba prevista para esta semana, inicialmente. El gobierno decidió adelantarla. Resulta medio raro que el gobierno decida adelantar una sesión donde no tenía asegurado el quórum ni el triunfo de la elección. Que de hecho, bueno, esa sesión fracasó. Pero no fracasó porque no tuvimos quórum ni porque no tuviéramos los votos. Precisamente fracasó porque teníamos quórum, es cierto, justo, y teníamos los votos también para la votación. Si no, no hubiera fracasado. Digamos. Los hechos de violencia de adentro y de afuera ocurrieron porque teníamos quórum y porque estábamos para sesionar y para votar. Hay muchos que, no sé si dentro de Cambiemos, ¿no? Yo escuché algunos, pero sí observadores que dicen no era un momento para la ley diciembre. O sea, el diciembre son meses difíciles para la Argentina y le metieron una ley que es polémica. Por lo menos es polémica. De hecho, salió, se obtuvo la votación, pero no fue un amplio consenso la ley. ¿Fue un error también debatirlo en diciembre esto? No, el presidente lo dijo con toda claridad. Nosotros no especulamos. Nosotros tenemos que hacer lo que hay que hacer para garantizar que la Argentina crezca, para lograr cumplir con nuestro objetivo principal de gobierno, por el objetivo que queremos que nos midan al final de nuestro mandato, que es la reducción de la pobreza. Para eso necesitamos certidumbre, necesitamos inversiones, necesitamos generación de empleo. No podemos esperar y especular con la fecha más indicada para tratar cada ley. Nosotros tenemos un paquete de leyes muy importante, que están obviamente entrelazados. Si no salía esto, se caía el resto. Bueno, porque esto formaba parte del consenso fiscal que habíamos firmado pocas semanas atrás con los gobernadores, que tenían que ver con esto, con la reforma tributaria. ¿Los gobernadores lo traicionaron al gobierno inicialmente? No, ayer estuvo en el día de la sesión, en el Congreso, tuvimos la presencia de alrededor de 15 gobernadores, otros que les hubiera gustado estar y no pudieron viajar. El apoyo de los gobernadores estuvo, pero bueno, no todos los gobernadores tienen la posibilidad de convencer a sus diputados de las provincias de votar todas las leyes. Manejan. Algunos, la palabra de manejo no es apropiada porque los diputados son los representantes del pueblo, pero claramente esto formaba parte de un acuerdo, de un pacto fiscal que debía ser honrado. Rogelio, anoche, digamos, la noche del lunes y anoche también hubo cacerolazos, sobre todo la noche del lunes, hubo... ¿Ustedes cómo evalúan eso? ¿Como algo espontáneo o como algo activado? Nosotros tenemos información por muchos barrios, ¿no? Tenemos información de que no fue espontáneo, pero independientemente de eso no es lo importante. Si hubiera sido espontáneo, está bien, digamos. No todos tienen que estar de acuerdo con todas las medidas que este gobierno adopta y todos tienen la posibilidad de manifestarse de manera pacífica, como puede ser un cacerolazo. Nosotros no condenamos eso y entendemos que no todas las leyes van a tener el 100% de aprobación de la población. Pero nosotros tenemos que gobernar para lograr cumplir nuestros objetivos, para que la Argentina crezca de nuevo, para bajar la pobreza. Nos han elegido para eso y nosotros tenemos que honrar y estar a la altura de ese mandato. Y es lo que estamos haciendo. Nadie puede dudar de nuestra intencionalidad, Marcelo. Nosotros trabajamos 14, 16 horas por día para intentar resolver problemas que heredamos de esos que ahora, después de estar 12 años en el gobierno y ningunear a los jubilados, usan a los jubilados para justificar
lo que han hecho desde el primer momento, que es ponerle palos en la rueda a este gobierno. Le repito la pregunta que... El hecho de que hay 21 detenidos vinculados al anterior gobierno, o sea, funcionarios, empresarios con Cristóbal López. Está Cristina procesada con pedido de desafuero y pedido de detención. ¿Usted piensa que hubo una agitación por ese tema? O sea que... Yo no lo descarto, yo no lo descarto. Yo voy a esperar que la justicia investigue quiénes han sido los instigadores de estos hechos tan lamentables que han, entre otras cosas, mandado al hospital a más de 80 policías de la ciudad, que recordemos no estaban armados por una decisión de una jueza. Yo no lo descarto y voy a esperar que la justicia determine los responsables de tanto daño, ¿no? De tanto daño, sobre todo a la democracia, más allá del daño que han hecho al, sí, no, y un al daño, patrimonio o sea, público. Para el resto de la sociedad una tristeza absoluta. O sea, se discutía una situación de jubilados polémica y encima esto que otra vez sopa, ¿no? Pero lo importante yo creo que hay que destacar es que la democracia triunfó, digamos, que los violentos perdieron, no pudieron tener éxito en sus objetivos. Yo creo que eso es lo trascendente, que se pudo finalmente discutir y votar este tema en el ámbito que la democracia asigna para estos debates, que es el Congreso de la Nación, y que ya hoy el Congreso está funcionando, porque hoy estuvimos discutiendo el presupuesto, sí, hoy sancionamos la reforma tributaria, que, insisto, por primera vez después de muchísimos años va a empezar a bajar los impuestos en la Argentina. Estos son los temas que le interesan a la gente, claro, que le impactan quería preguntar, en la gente. De un poco, porque los últimos 4 programas hemos invitado economistas, ¿no? Hoy va a venir Martín Redrado. Y todos son bastante críticos. Ahora le quiero preguntar eso, pero antes le quería... hoy hubo este incidente en Luján, ¿no? Y un intento, bueno, de sacar comida de camiones que iban para un supermercado. ¿El gobierno cómo va a responder a eso? ¿Piensa que puede multiplicarse esa situación? Bueno, se puede extender si estos instigadores de la violencia tienen éxito, porque no hay condiciones objetivas para que eso ocurra. Ahí estamos viendo las imágenes. Nosotros no decimos que en la Argentina no haya pobreza, que haya sectores que tienen hambre, pero no hay condiciones para repetir cualquier escenario como este que ocurrió en algunos otros momentos de la historia de la Argentina. Esto está claramente organizado e instigado por estos mismos grupos. Nosotros estamos trabajando para evitar que esto vuelva a suceder. Nosotros garantizamos la paz social en la Argentina y seguimos trabajando para lo que nos votó la gente, para resolver los problemas concretos. Lo que le pasó hoy a Martín Lustó, ese grupo de dirigentes del Banco Provincia, lo que estaban haciendo es protestando porque la gobernadora, María Eugenia Vidal, quitó un privilegio en la provincia de Buenos Aires. De los tantos privilegios que todavía tenemos que quitar en la Argentina, y porque los únicos que tienen que tener privilegio en la Argentina precisamente son los niños y los abuelos. ¿Sabe, Rogelio, pasó esto con Lustó? Lo que lo agredieron no pasó nada, sin Pancho de su casa. Pasó lo que pasó el día lunes. Al otro día quedaron todos libres. Entonces uno dice, ¿y entonces? Entonces que es piedra libre, cada uno hace lo que quiere. Nosotros vivimos en una república, Marcelo, y hay independencia de poderes, y es la justicia la que tiene que determinar si estos violentos que apresó la policía durante la manifestación tienen que seguir presos o no. Yo entiendo que la investigación sigue, independientemente de que la gran mayoría quedó en libertad, y espero, como toda la sociedad, que la justicia pueda castigar a los responsables de tanta violencia. Acá, digamos, vamos a completar una información que es una información de la provincia de Buenos Aires. Dicen que los detenidos son, a ver, acá estamos, 17, a raíz de un intento de ingresar en Luján un supermercado Walmart y de atacar a un camión jaula que transportaba hacienda. La policía de la provincia organizó un refuerzo de guardia de manera preventiva en la zona. Son 5 personas fueron detenidas en el episodio del supermercado y 12 los que querían robar el camión jaula. Rogelio, todos los de Comine, vino Melcoñán, vino De Pablo, vino Carlos Rodríguez, vino Milei.
con más, con menos, todos dicen, y la economía no cierra. Y entonces esto hace que el gobierno tenga que endeudarse, se endeuda, el dólar baja, genera problemas en la industria, en la economía regionales, que no termina. Incluso este paquete, todos lo consideran, bueno, son medidas más de coyuntura que de fondo, porque ustedes las consideran históricas, pero de ese acuerdo histórico quedó, me parece, poco y nada, ¿no? No, el acuerdo está intacto, no se ha movido nada y se va a votar, tiene media sanción del Senado y se va a votar. Pero parecería que son medidas más de coyuntura para el 2018 que... No, pero nosotros no lo vemos así. A ver, nosotros, el presidente siempre ha puesto la verdad arriba de la mesa. Nosotros no decimos que la Argentina no tenga problemas. Nosotros hemos podido solucionar en estos 2 primeros años de gestión muchos temas que la gestión anterior y gestiones previas al kirchnerismo patearon para adelante o escondieron abajo de la alfombra. Pero hay muchos más temas que quedan pendientes. Nosotros somos conscientes de eso y que tenemos un enorme trabajo por delante. Uno de los principales problemas que tiene el país es que vive de fiado. Sí. Es que lo que ingresa en el Estado no alcanza para pagar los gastos. Y eso que no ingresa poco, porque recién dijimos que la presión tributaria, que los impuestos son altísimos en la Argentina. Sí. Entonces, tenemos el desafío y la obligación de llegar al equilibrio fiscal. Como en cualquier familia, que lo que ingresa alcance para pagar los gastos. Porque una familia también se puede endeudar, pero no eternamente. Y con un país pasa lo mismo. Nos hemos fijado un camino gradual hacia el equilibrio de las cuentas públicas. ¿Por qué no es más abrupto, como preferirían muchos de estos economistas que han conversado acá en el programa con usted? Porque no hay margen. Porque la Argentina tiene una situación social tremendamente delicada. O sea, usted dice que si el gobierno avanza, pues en la nota en la CNN de Macri habló, ¿no? Hay un agujero de 500.000 millones de pesos, algo así, le dijo a Longobardi. Que si ustedes avanzaran más rápido, lo que pasó esta semana se repetiría más, no podemos, habría más conflicto. Pero ese no es el punto. Nosotros vamos a cumplir con lo que acordamos con aquellos que financian este camino gradual hacia el equilibrio. Hemos recuperado la confianza, Marcelo, muy rápido. Y tenemos quienes estén dispuestos a financiar precisamente el camino gradual. Lo que pasa es que tenemos que cumplir con lo que les decimos a los que nos financian. Si este año decimos que el déficit es el 4,2%, tiene que ser 4,2 o menos. Si el año que viene decimos que vamos a bajar un punto del producto, que el déficit va a ser del 3,2, tiene que ser del 3,2 o menos. El camino gradual tiene que ser persistente y tiene que ser un compromiso que este gobierno, en cabeza del presidente, asume y va a cumplir. Nosotros vamos a cumplir y estamos discutiendo hoy un presupuesto. Yo también estuve hoy todo el día en el Congreso. Vamos a votar un presupuesto en línea con este compromiso de camino gradual hacia el equilibrio de las cuentas públicas. Y este acuerdo fiscal, que para nosotros es histórico, lo que hace también es sumar a las provincias a ese camino hacia el equilibrio de las cuentas públicas. Los gobernadores van, firman y después en medio empiezan a negociar, ¿no? Hoy están, una vez que firmaron y esto se transforma en ley, están obligados a cumplir. Y las provincias dentro de 2 años van a estar en equilibrio. Y la Argentina, como nación, dentro de 3 años, tiene que también estar en equilibrio de las cuentas públicas. Y eso también va a facilitar la otra gran batalla que tenemos, que es la inflación. Tenemos que hacer que la inflación baje de manera persistente. ¿Cómo ve usted, digamos, porque también en la población hay como una gran incertidumbre hacia dónde vamos y cuándo va a haber algunos resultados que uno diga, bueno, respiramos un poco, sacamos la cabeza al cuello. Bueno, nosotros creemos que eso lo estamos viendo, Marcelo. La economía hoy está creciendo después de muchos años en los cuales la economía no creció, en los cuales la economía no pudo generar empleo en el sector productivo. Hoy la economía está creciendo, este año va a crecer más del 3 puntos del producto. El sector productivo está generando empleo después de más de 5 años. La inflación está bajando. Ahora, sí, a mí también me gustaría que esto sea más rápido, que el crecimiento sea más alto, que la inflación baje más rápido. Pero es el país que tenemos, un país con una herencia tremenda que estamos intentando resolver. Vamos a seguir por este camino que elegimos, que la ciudadanía convalidó hace pocos meses, pocas semanas en las elecciones, y estamos seguros que estamos en el buen camino, y estamos seguros que vamos a tener éxito, y estamos seguros que la Argentina va a lograr cumplir con el objetivo principal que tendríamos que tener todos los argentinos, que es la reducción de la pobreza. Y eso se va a lograr solamente a través de la generación de empleo en el sector productivo, y estamos trabajando todos los días
para que eso se pueda conseguir. Frigerio, la última. Usted fue un negociador, estuvo muy activo todos estos días, bueno, el domingo, el lunes, el martes, la madrugada. ¿Cuál fue el peor momento? Bueno, el peor momento siempre estuvo asociado a la violencia que sabíamos que estaba ocurriendo afuera, independientemente de que estábamos todos adentro del Congreso, sin contacto con la calle. Y después de muchas horas también la posibilidad de sostener el número, sostener a nuestros diputados frente, insisto, a esa decisión clara que había en los diputados del kirchnerismo y también de sus aliados de impedir que se sesionara en el Congreso y que se pudiera debatir esta ley. Esperemos que esta sea la última vez, esperemos que estos hechos de violencia no los veamos más. Triunfó la democracia, ellos perdieron esta batalla y esperemos que esto se termine. Estamos seguros de poder garantizar la paz social y esperemos que también todos los argentinos podamos pasar unas fiestas en paz. Gracias, Rogelio. Gracias por estar esta noche. Uno de los personajes centrales estuvo negociando a full. Bueno, Marina. Sí, Marcelo, porque tenemos que hablar de los que ganaron y los que perdieron en estas circunstancias. Sí. Y hay algo que está claro. O sea, bueno, ante la violencia perdemos claro. Todos. Ahora, lo que tenemos, por supuesto, pero dentro de esto después hay dirigentes políticos que ganaron más que lo que perdieron, digo, políticamente, ¿no? Esta es un poco la idea, ¿no? Arranquemos con los ganadores, Marcelo. Dale, vamos a ser buenos, dale. Primera foto, mira, te guiñé el ojo directamente. Claro, Chocha estaba. Elisa Carrió, que tuvo un rol muy importante. A ver, el día jueves levantó la sesión o pidió levantar la sesión cuando la situación estaba realmente incontrolable afuera. El jueves el manejo de la fuerza de seguridad fue bastante distinto al lunes. Sí. El famoso tuit en contra del DNU. Después, cuando el gobierno se metió en el tema del DNU, que hubiera sido, a mi modo de ver, un desastre, un grave error, ella tuiteó, nosotros dimos la información a las 8:03 y tuiteó. O sea, estuvo muy, muy rápida. Y también hizo una autocrítica que no hizo nadie dentro de Cambiemos con respecto al tema de la accionar de la Gendarmería, ¿no? Cuando dijo, hay que parar un poco la mano, ¿no? Patricia Bullrich. Sí. Así que quedó muy bien. A ver, la que es considerada la loca fue la más cuerda de todos. Y resolvió el problema. Quedó como la gran ganadora de esta situación. Otra ganadora. María Eugenia Vidal, porque calladitas, con esta reforma se lleva 20.000 millones de pesos para la provincia de Buenos Aires. Cuando se habla de acuerdo con los gobernadores, la gobernadora que más ganó en este acuerdo y como el dinero sale de ahí, de lo que iban a recibir los jubilados, 20.000, así que es ganadora. Y en silencio, si bien estuvo en la reunión y sacó la foto, en silencio. Hablamos de 20.000 porque se anunció 40.000, pero neto van a ser 20.000. Nicolás Duhovne, el ministro de Hacienda. Duhovne como imagen del Tesoro, que también se lleva una buena parte de este dinero, esos 80.000 millones de pesos que se ahorra el Estado, van a ir a Tesorería para cumplir con las metas de gasto y sobre todo del déficit fiscal para el año próximo, que tendría que bajar, ¿no? Recién lo decía Frigerio. Y decías como ganadores, los gobernadores peronistas, porque ganaron en la negociación, ¿pagaron un costo? O sea, pagaron un costo, viste que le dijeron de todo, prostitutas de Macri, etcétera, etcétera. Pero a ver, no es que van a recibir dinero directo, pero se garantizaron dinero del Estado argentino para pagar sueldos, aguinaldos, y la verdad que pusieron poco. Y además algunos gobernadores, viste, fueron y negociaron y bajaron el impuesto para la bebida. Vos habías anticipado que los azucarados, vos lo habías... Fue una de las bombas de las 11. El miércoles pasado. Hoy tenemos una bomba que, entre paréntesis, te digo... Te voy a controlar el horario. Va a ser mucho, va a dar que hablar estos días. Hablemos de los perdedores, Marcelo. A ver, así que los gobernadores ganaron que... Bueno, claro, jubilados y pensionados, y esto no es menor, no es menor que estén ubicados dentro de los primeros que van a perder. O sea, es una ley que toca un sector social muy... sensible, y por eso el rechazo que hubo y por eso, hubo mucha protesta. Está claro que iban a ganar más, por lo menos el año próximo, y van a ganar menos. No es que le van a quitar, eso para nada. No tiene nada que ver. No es que nominalmente van a cobrar menos, sino que se va a aumentar menos de lo que se hubiera aumentado
No tiene nada que ver con lo que pasó en el 2001, que ahí sí hubo una quita nominal de 13%. Acá no va a haber ninguna quita. ¿No les sirve hacer la cuenta de restar del haber que tienen ahora la cifra que se está diciendo? No es así la cuenta. Bueno, a ver, vamos con otro perdedor. Cristina Cristina. Kirchner. Bueno, a ver. Hoy otra vez, ¿eh? Hoy otra vez. Sí, a ver, Cristina está claro que avanzó en toda una estrategia para que esto no se apruebe. O sea, todos los legisladores de Frente para Victoria, o bueno, ahora se llama de otra Unidad manera. Ciudadana, sí. Unidad Ciudadana, estaban en contra de la ley salió, ¿no? El gobierno, Frigerio recién la acusó de todo. Ahí está. Yo pensaba en la ausencia de Cristina hoy, en la ausencia de Daniel Scioli el otro día. Sí, ahí está Fernanda Vallejo, después le vamos a preguntar a ella, ¿no? Más Pero está claro que... Y Mauricio Macri, ¿por qué? Porque esto le costó y recibió magullones. A ver, consiguió aprobar la ley que quería, pero pagó un costo político muy alto. Pagó un costo político, sí, pagó un costo político. Por suerte no avanzó el DNU, que hubiera pagado un costo político mucho mayor. Tuvo un desgaste, o sea, venía de ganar un gran triunfo, tenía todo servido, viste, como cuando para avanzar triunfalmente, y esto le originó un gran desgaste, negociaciones con los gobernadores, enojos, insultos con gobernadores, telefonazos, etcétera, gente en la calle, gente en la calle, bueno, todo lo que pasó, más allá de que obviamente origina un desgaste político sin ninguna duda, así que yo creo que si bien logró la ley, políticamente bajó, sí. ¿Y a quién tenemos? Y sí, la CGT. Bueno, la CGT fue, la verdad, un mamarracho, ¿viste? Que paro. Primero acompañaron con un paro, el paro no se hizo a media. Un paro de mediodía a mediodía, a mitad de camino nos los dejó la UTA. Otra cosa, después la UTA se abrió, el día... fue un paro, bueno, que le generó un gran dolor de cabeza. Está implosionada. De hecho, la UON, viste, como que se quiere ir. Es un gran perdedor de esta jornada. Duró poco, ¿no? la unificación. Esta es la traducción, porque como vos decías, perdemos todo, porque lo del jueves y lo del lunes fue lamentable, fue algo tristísimo, algo que no queremos ver más, y lo volvimos a vivir. ¿No? Pero acá estamos viendo otra cosita, ¿no? Lo que tiene que ver con la figura y políticamente, quién ganó y quién perdió. El resumen de quién salió mejor parado y peor parado de estas jornadas tan álgidas en el Congreso de la Nación. Vamos a ver, estamos con Fernando Iglesias, estamos con Fernanda Vallejos y Daniel Menéndez, que es de Barrio de Pie. Fernando, ¿cómo ve usted toda esta situación y lo que pasó el lunes? O sea, Frigerio dijo, acá hubo un intento de copar el Congreso y que no se debatiera. Primero déjame mandarle un saludo y toda mi solidaridad a Martín Lustó, una persona con la que hemos tenido muchísimas polémicas y polémicas fuertes, pero lo que pasó hoy es inaceptable, como es inaceptable todo lo que pasó esta semana. Y me parece que lo que ha dejado en claro lo que pasó esta semana es lo que pasó en el 2001. Y no lo digo yo lo he escrito en mis libros, pero lo dijo la expresidenta de la Nación en el 2012, que había un manual de saqueos y desestabilización de gobiernos que surgía del peronismo bonaerense. Esto lo dice Cristina Fernández de Kirchner en el 2012, en el medio de los saqueos de Bariloche, donde hubo muertos, como hubo muertos en el 2013, como hubo muertos en el Indoamericano, siempre en diciembre. Y esto es lo que quedó claro. ¿Cuál es este esquema de asalto una vez a la Casa Rosada, ahora al Congreso, saqueos en los barrios? Porque decían que había sido por la pobreza y la alianza y no sé qué. Y la verdad es que la pobreza más alta fue en el año 2002, no fue en el 2001. Y en el 2002, como gobernaban los muchachos, no hubo saqueos y no hubo destitución de gobierno. Entonces, eso es lo primero. ¿Y acá qué Estamos fue? entrando en una república en donde se acabó el paradigma de que solo un partido puede gobernar, porque donde un solo partido puede gobernar no hay democracia. Y estamos entrando en lo que hemos logrado con mucho riesgo, porque yo te pregunto a vos, a mí después me gustaría tomar el tema de gendarmería, que es un tema áspero. ¿Qué hubiera pasado si en esas 4 horas que la policía resistió esa pedrada, mientras los diputados del Frente para la Victoria, del Frente Reciclador, del Renovador, y el trotskismo decían, hay que parar la sesión por la salvaje represión? Y la gente miraba la televisión
y estaban todos los policías abajo de una pedrea infernal. ¿Qué pasaba si seguían de largo y entraban en el Congreso? ¿Qué le pasaba a Carrió, a mí, a las caras más conocidas? Digo, hubo que estar ahí, mientras todos estos muchachos que se llenan la boca hablando de democracia y creen que la democracia es cuando gobiernan ellos, cuando todos estos muchachos laburaban para levantar la sesión y para impedir que funcione una de las instituciones centrales de la democracia, que es el Congreso. Y eso fue lo que pasó, que se paró. Yo no quiero usar la palabra golpe, porque golpe tiene una memoria histórica en Argentina asociada a las dictaduras militares y a un genocidio que fue lo más horrible que nos pasó en la historia, pero sí de instituciones civiles. No es casualidad que, como recuerdo siempre, el último presidente civil no peronista que terminó su mandato fue Alvear. Y yo les digo a los muchachos del Club del Helicóptero que Macri va a ser, después de 80 años, el primer presidente civil no peronista que termine su mandato. Después podemos ganar, podemos perder las elecciones, la democracia está para eso, pero va a terminar su mandato y vamos a vivir en una república donde el partido que gana las elecciones puede gobernar y puede terminar su mandato. Le quería preguntar, ¿qué tal? Fernanda, buenas noches. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Y cómo ves, digamos, el oficialismo, las imputaciones serias a ustedes, ¿no? Como que estaban atrás de todo esto. Mira, yo con mucha preocupación, esto más allá de lo que se diga y demás, hubo 500.000 personas aproximadamente movilizándose que lamentablemente no pudieron acceder a las inmediaciones del Congreso donde se intentaba debatir en una circunstancia muy compleja. Era un Congreso sitiado, comenzó el día anterior, este sitio al Congreso, varias cuadras a la redonda. Fue muy impresionante. Yo recuerdo que bajé en un momento, estábamos discutiendo en comisión y veíamos cómo entraban a la zona pelotones y pelotones de gendarmes. Realmente parecía una ciudad que se preparaba para la guerra, una cosa que no... Yo por lo menos no tengo registro, al menos desde el retorno de la recuperación democrática. La verdad es que no tengo registro histórico de una situación así. La solidaridad, por supuesto, con todos los ciudadanos y ciudadanas argentinas que han salido lastimados, heridos, algunos con heridas muy graves por parte de las fuerzas de seguridad. Bueno, muchos colegas de ustedes, muchos colegas periodistas, más de 20 que han sido heridos, que han sido llevados también detenidos porque simplemente estaban allí haciendo su trabajo, nada más que eso, lo mismo que decenas de ciudadanos y ciudadanas argentinas que no hacían más que intentar ejercer libremente los derechos. Pero ustedes que querían les trabar la sesión, o sea, un poco lo que dice Iglesia, que la idea... Mira, nosotros, esto con respecto a lo que sucedía fuera del Congreso de la Nación, lamentablemente, ¿no? Y después algunos otros sucesos, porque se habla de violentos y qué sé yo, bueno, seguramente habrán podido escuchar el audio de la mamá de este policía que actuaba infiltrado con el periodista Antonio Laje, la mamá contando que estaba de civil, que por eso los propios compañeros policías lo confundieron y lo lastimaron, está en un estado de salud en este momento también, hacia él la solidaridad bastante grave en este momento, y bueno, es la utilización que pareciera que el gobierno también hace de la policía de la ciudad para generar todas estas situaciones de confusión. Pero más allá de eso, a mí me parece que los cacerolazos que se sucedieron en horas de la noche terminaron de clarificar, si a alguien le quedaba alguna duda, cómo era la situación. Un profundo descontento, Marcelo, de la sociedad argentina, que va más allá del 60% de la población que ya había rechazado a las políticas del gobierno y a estas políticas de ajuste durante el contexto electoral y que votaron opciones opositoras, sino que estoy convencida que gran parte, y lo hemos visto y lo hemos conversado con ellos, gran parte de ese 40% minoritario pero no despreciable que acompañó al gobierno en las elecciones, hoy está también en contra de estas medidas, porque nadie puede estar a favor de que se saquee el bolsillo de los más vulnerables, los jubilados, los pensionados, los niños que son beneficiarios de la asignación universal por hijo. Por supuesto que nosotros teníamos una estrategia legislativa para que esta ley no se apruebe. Estamos dispuestos, dentro de las herramientas que tenemos como diputados, hacer uso de ellas para que esta ley no se apruebe. Lamentablemente se ha aprobado, y digo lamentablemente porque
cientos de miles, millones, 17 millones de argentinos afectados por esta medida van a estar y son 100.000 millones de pesos que se sustraen del bolsillo de los más vulnerables y que se sustraen además de nuestro mercado interno, del que viven nuestras pymes. Se restan posibilidades al funcionamiento de la economía. Está Daniel Menéndez, que es coordinador nacional de Barrio de Pie, que vos convocaron ustedes para la marcha el día lunes y vos lo viviste de afuera. Sí. ¿Y qué opinión tenés? Mira, en primer lugar, me parece que es importante discutir la medida, por más que periodistas como vos y un montón de periodistas pusieron en claro que acá había una pérdida concreta de ingresos de los jubilados, de futuros ingresos de jubilados y beneficiarios de asignación universal por hijo. Y a mí me parece que la difusión de lo que era la medida en concreto fue generando un rechazo de la sociedad, porque rompe un pacto democrático. Nosotros como sociedad tenemos un pacto entre todos de cuidar a los viejos y de cuidar a los niños. Y este gobierno intentó, y lo logró lamentablemente, cubrir una parte del déficit fiscal afectando los ingresos de los beneficiarios de asignación universal por hijo y de los jubilados, los sectores más pobres de la sociedad. Nosotros ante eso convocamos, no solo el lunes, previamente el miércoles, una gran movilización que sobre la 9 de julio, más de 200.000 personas de los sectores más humildes, de los sectores que se habían afectado por esta medida. Luego fuimos al Congreso. En el medio de ese abrazo que pretendíamos realizar la semana previa, ha habido agresiones sobre diputadas. Yo estuve ahí con Leonardo Grosso, que fue agredido por perros, que le tiró la gendarmería ante un Congreso prácticamente militarizado. Victoria Donda tiene el tobillo a la miseria y tiene que andar con muletas por unos días por la agresión de los gendarmes. Y de ahí se desató el inicio de lo que fue, lamentablemente, una semana donde la represión ganó en la agenda. El día posterior, el Congreso amaneció militarizado, con Patricia Bullrich al mando de un operativo de la Gendarmería que realmente generó una enorme indignación, y yo creo que ahí el gobierno tuvo una posibilidad de recoger la piola y poder construir una mesa de diálogo. Porque, ¿qué es lo que fracasa acá? A mí me parece que fracasa el diálogo, porque el gobierno no puede llevarse puesto todas las instituciones, acordar con gobernadores la discusión de una ley donde no se discutía la ley. O sea, uno veía que distintos gobernadores, apremiados por la necesidad de depender del Poder Ejecutivo, discutían que no se le cobre impuesto a tal economía regional a cambio de aportar a los diputados, y no se discutía la ley. Entonces, finalmente, me parece que el gobierno se llevó puesto la idea del diálogo, la idea del consenso y la institucionalidad. Después, por supuesto, uno repudia todos los hechos represivos que se sucedieron el día del tratamiento de la ley. Ahora, a mí lo que me preocupa es qué conclusiones saca el gobierno, porque si las conclusiones es vamos a avanzar así, es decir, con un ajuste, no convocando un diálogo, a como dé lugar, militarizando cada vez que se trata una futura ley que afecte y que el ajuste recaiga sobre los sectores más humildes, evidentemente vamos a tener hechos muy complicados como sociedad. A ver, Fernando. Mira, para empezar, esto de la militarización del Congreso es una mentira grande como una casa. Yo fui diputado durante el kirchnerismo. Y muchas veces hubo un cordón de gendarmería que a 2 cuadras bloqueaba todo acceso que no fuera de los diputados. No mientan más. ¿Qué militarización? La diferencia es que nosotros, que estábamos en contra, y la gente que estaba en contra de muchas medidas, no se puso a tirar piedras ni a armar una rotura masiva de un capital político como es una plaza con mármoles de Carrara, rotas a martillazos para ver la barbarie que hemos visto. ¿Qué hablan de militarización? Revisen un poquito el archivo, es fácil. Las muchas veces que hubo sesiones durante el kirchnerismo, sesiones que eran difíciles y se cortaba el tránsito con gendarmería a 2 cuadras del Congreso. ¿De qué están hablando? Y a mí me indigna cómo han logrado instalar esto. Realmente, Marcelo, me preocupa lo que dice del periodismo. Te quiero contestar 2 cosas. Sí. 2 cosas. Uno es gendarmería y el otro el ajuste. Gendarmería. Vos decís excesos de gendarmería. El jueves, excesos de gendarmería el jueves. Hubo un intento que se repitió el lunes, el mismo estaba armado el jueves, no es que era distinto. Ahora, lo que hizo Gendarmería, lo que se hizo desde el Ministerio de Seguridad es poner una fuerza consistente que amedrenta, que te dice no te metas. Pero, Fernando, el propio gobierno cambió la metodología el lunes. No sé, yo te digo yo te invito a, cuando decimos exceso de gendarmería, yo te digo que lo mismo que pasó el lunes estaba preparado el jueves. Ahora hagamos juntos la cuenta de heridos
de heridos de las fuerzas de seguridad y de afuera y de destrucción y de daño patrimonial el jueves y el lunes. Y después hablamos de lo que es represión. El jueves fue mucho peor. Y bueno, pero es muy claro, ¿no? Entonces, no, el lunes fue mucho peor. Sí, sí, sí. Y el jueves hubo menos heridos de los dos lados, mucho menos heridos, porque había una fuerza consistente que era muy claro que podía resistir cualquier embate. Entonces los muchachos se tranquilizaron, apenas vieron la oportunidad. Ahí tenés, pueden subir esta imagen. Ahí tenés los pobres muchachos que sufrían la represión de la gendarmería. Mirá la lluvia de piedras. Eso fue porque pusieron una columna de Policía Federal que estuvo 4 horas ahí y no murió un policía de casualidad. El punto, digamos, de la fuerza de seguridad. ¿Cuál es el punto? Y acá hay que terminar de hablar de represión. Marcelo, hay que terminar de hablar de represión. Las fuerzas de seguridad, los muchachos que estaban ahí abajo de las piedrazos no eran genocidas, eran las fuerzas de seguridad de la democracia. Y yo les agradezco personalmente que hayan estado ahí defendiéndonos a nosotros. Porque si había abrazo al Congreso, yo te voy a invitar a vos, la próxima vez que haga un abrazo al Congreso, vos entrás conmigo diciendo que sos mi asesor, a ver qué te pasa. Preguntale a Lustó lo que pasa con el abrazo al Congreso. Ustedes hablan muy fácil y después pasa lo de Lustó y dice, nosotros no tuvimos nada que ver, ¿entendés? Si vos haces un abrazo al Congreso, los diputados que entramos a la sesión tenemos que pasar a través del abrazo al Congreso. Entrá con Lustó a ver qué te pasa. Pero el problema, quiero contestar un punto más, perdóname, porque me parece fundamental. Que la medida es muy agresiva, eso es lo que tenemos que discutir. Acá hay un problema de déficit fiscal que los economistas y los periodistas lo pueden detallar absolutamente. Ahora, ¿cómo resolvemos ese problema? Eso no se puede resolver desde el Poder Ejecutivo sin convocar una instancia de diálogo, porque el país no lo resiste. Nacional, lo dijo Frigerio, hay un 30% de pobreza, hay un 30% de pobreza y hay un 50% de chicos que viven por debajo de la línea de pobreza. En ese contexto quieren ajustar o ajustaron sobre los jubilados y sobre los niños. Vamos a ese punto. ¿En qué cabeza cabe que ese tipo... La Iglesia podría haber intercedido si se convocaba una mesa de diálogo y se bajaba un poquito la tensión. Ahora, el gobierno quería avanzar y eso es preocupante porque el país no resiste. No pasa por 20 violentos, pasa por una sociedad que se movilizó. A ver, Fernando y después Es raro Fernanda, porque se movilizaron también con los caceroleros, como dijo la diputada, y ninguno salió lastimado. Qué raro, ¿no? Porque las fuerzas represivas están listas para atacar al pueblo para que no se manifieste, ¿no? Pero resulta que cuando van como corresponde, pacíficamente, con cacerolas, no hay ningún herido. Qué raro, ¿no? Si las fuerzas... Si el problema que fueron si el problema son las fuerzas represoras, entonces ¿cómo es que los caceroleros... El lunes estuvo claro que hubo un grupo que fue a chocar. En este país, Marcelo, hay absoluta libertad para manifestarse en forma pacífica. Lo que no hay es tolerancia a la violencia. Estamos hartos de patote y de violencia. Y la mesa de diálogo ya existe. Se llama Congreso Nacional y la votó en octubre los ciudadanos. Basta de la Argentina corporativa donde deciden los sindicatos y la Iglesia. Eso es Mussolini. No queremos más. Ya pasamos por ahí. Fernanda. No, en lo único en lo que coincido con Iglesias es en que efectivamente el Congreso de la Nación, por supuesto, es, o al menos debe ser, una casa de la democracia, así está concebido, es el ámbito parlamentario donde nos reunimos todas las fuerzas con representación institucional y para eso la ciudadanía nos ha elegido. Lo que pasó lamentablemente es que fue muy difícil trabajar en esas condiciones de espaldas al pueblo que nos eligió, que nos puso allí en ese lugar, mientras estaban siendo agredidos, violentados, lastimados, en fin. Pero sí coincido en que aquí lo importante es la cuestión de fondo, porque es la cuestión de fondo la que explica la profunda reacción y el descontento de vastísimos sectores de la sociedad a lo largo y a lo ancho del país, porque las manifestaciones no se dieron solamente en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires, sino en la provincia, en las distintas ciudades de la provincia, en el conurbano norte, en el conurbano sur, en grandes ciudades del interior del país, en pequeñas ciudades del interior del país, del norte al sur, donde querramos observar. Y cuando el descontento es tan masivo y es tan universalizado, tiene una razón, no es casualidad, no es algo que gestionó uno u otro, tiene que ver con que la medida realmente es profunda, pero profundamente dañina y antipopular. Hay un problema de déficit fiscal, dice el compañero. Hay un problema de déficit fiscal en gran medida autoinfligido por este gobierno que ha multiplicado el déficit fiscal
Primero porque el propio gobierno reconoce que ya ha cedido 2 puntos del PBI, resignando impuestos, dejándole de cobrar impuestos a las más grandes corporaciones multinacionales y a los sectores más ricos de la población, es decir, los que tienen mayor capacidad contributiva. Eso le resta recursos al Estado, ensancha el déficit fiscal y además genera un problema de regresividad también importante y de desigualdad e inequidad en nuestro sistema tributario. Eso se profundizó porque también hay que decirlo, ayer a la mañana votamos la reforma previsional y a la tarde se votó la reforma tributaria, o a la noche o a la madrugada. Sí, hoy. Se votó la reforma tributaria que agrava todavía más esa situación. El gobierno dice que es 1,5 puntos lo que está cediendo también de nuevo en favor de las corporaciones económicas. Nuestras estimaciones hablan de un poco más, cerca de 2 puntos del Producto Bruto Interno. No lo hemos podido lamentablemente cotejar porque el gobierno y el ministro Dujovne se comprometieron a acercar los cálculos y nunca lo hicieron. Pretendieron que los diputados votasen una norma con los ojos vendados, sin conocer cuáles eran las estimaciones oficiales. Y en el medio de todo eso se ceden cientos de miles de millones a las grandes corporaciones económicas, mientras con la otra mano se están arrebatando 100.000 millones de pesos de aquellos que más lo necesitan. Y dentro de esa reforma tributaria, porque esto no se puede mirar sino como un paquete, estaba incorporado el recorte de los aportes patronales que van justamente a desfinanciar el sistema previsional, del cual se decía, el gobierno decía que era necesario robarles a los jubilados porque las cuentas previsionales no dan más. No, las cuentas previsionales eran superavitarias hasta diciembre del 2015. La mala política económica de Macri ha generado déficit previsional. Al día de hoy se le roba con una mano a los jubilados y con la otra lo que se roba se les regala a las corporaciones económicas. Esto es inadmisible para la sociedad. Estamos terminando, como es 2-1, el cierre va a ser para vos, no te preocupes. Ella, sí. Me parece que la verdad que nos deja una jornada muy triste por los hechos de violencia y muy triste por el fondo de las medidas. A mí lo que me deja más preocupado es cuáles son las enseñanzas del gobierno. Si el gobierno entiende que hay que avanzar de esta forma, llevándose puesto el diálogo y llevándose puesto la institucionalidad, me parece que vamos a tener semanas y años complicados, ¿no? A mí ojalá puedan reflexionar respecto de la gravedad del problema social, de la necesidad. ¿La movilización ustedes la van a continuar frente a estas situaciones? Pero ¿y cómo no vamos a continuar si le acaban de sacar plata a los chiquitos de nuestras compañeras, a los abuelos? Hay un escenario donde no hay trabajo, hay dificultades para fortalecer, si prevalece la mirada de Iglesias en el conjunto del gobierno, la verdad que el escenario es complicado. Ojalá pueda haber otros sectores más sensatos, que estén más cerca de las preocupaciones de la gente de a pie y comprendan que el camino tiene que ser otro, ¿no? Militarizar, mal que le pese a Iglesias, las fotos del jueves con el Congreso sesionando prácticamente como una fuerza de frontera en las puertas del Congreso es algo que no le sirve al país. Es una foto muy fea la del jueves. La del lunes es mucho peor. La del lunes es mucho peor que la del jueves. Lamentablemente es a lo que llevan los golpistas disfrazados de demócratas que creen que la democracia es cuando gobiernen ellos y cuando no gobiernan ellos es el neoliberalismo que hay que voltear. Y es un discurso muy raro porque hablan del gobierno de los ricos, pero resulta que la propia Iglesia que acaban de invocar está diciendo en esa misma semana que la pobreza está bajando. Qué raro. Qué raro que hayan dejado 4 años de recesión y ahora tenemos hoy el informe que el país está creciendo a más del 4% anual. Informe de ahora, vuela la construcción, vuela el crédito hipotecario. Esto les duele y lo que más les duele es que los corruptos que causaron todos estos problemas vayan presos. Eso es lo que más les duele. Pero dame un segundo para explicar esto que están explicando. Yo no puedo entender que hablen de ajuste y Marcelo, te lo digo a vos particularmente y a los periodistas. Digo, el gobierno tiene previsto por presupuesto, ya votado, 22% de jubilaciones, de aumento en la masa de jubilaciones el año que viene, contra una inflación que el gobierno estima en 12% y los más pesimistas estiman en 16%. Hay 6 puntos de diferencia. ¿Cómo puede ser que si vos programás 6 puntos de gasto jubilatorio por encima de lo que está previsto en la inflación, hablen de ajuste? Es el gasto social récord de la historia en volumen con respecto al PBI y con respecto al presupuesto. Y basta de decir que los jubilados perdieron y son los perdedores, porque es mentira. ¿Perdieron con respecto a qué?
Porque al gobierno le sería muy fácil hacer lo que hizo Cristina. Cuando agarras el sistema kirchnerista, tenés que agarrarlo entero. Dicen, aplica la fórmula kirchnerista, da el 14%. Después, ¿qué hacemos? Lo llamamos a vudú, que imprima papel picado, tiramos billetes a la calle, prum, 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 y la inflación se nos va a 2,5-3%. Y después tenían la actualización semestral. Entonces, si yo te doy a vos 100 pesos el primer mes del semestre, y vamos a ser modestos, 2%, y lo voy a explicar sin acumulativo para que lo entienda hasta el compañero Bermúdez. Si yo te doy 100 pesos el primer mes, el segundo mes te doy un valor de 98 y me quedo con 2. Después te doy 96 y me quedo con 4. Y después 92 y 90. Cuando haces la suma, son 30 puntos, 30 manotazos que vos le fuiste sacando. Lo que te daban con la fórmula del 14, te lo sacaban con la inflación. Una ensalada, entonces, no entendió. Cuando el gobierno le está dando a los jubilados, lo primero, un ajuste, una actualización que va a ser trimestralmente y le está dando un país con una inflación 1,4%. Cuando vos haces la cuenta completa, no el engendro de Frankenstein, de la fórmula kirchnerista con la inflación completo, el sistema, porque la fórmula y el aumento se pagaba con inflación y con actualización semestral. No se puede hacer el cálculo sacando esos dos elementos. Cuando haces sistema kirchnerista con el sistema de Cambiemos, la cuenta, y yo la hice en el Congreso, te da 2.000 pesos más para cada jubilado por semestre y 600, perdón, y una diferencia, 2.000 pesos, 2.600 pesos le sacaban por inflación. Ahora van a perder a lo largo de un semestre 600. Hay 2.000 pesos más en el bolsillo. Más el 82% móvil que vetó Cristina, más la reparación histórica. Sí, no me da para enumerar las... Te vamos a invitar a otro programa. Para enumerar las medidas que tomó a favor de los jubilados el gobierno de los CIOs, no me da el tiempo. Subtitulalo, porque no se entendió. Gracias a los tres. Gracias, Fernanda, por venir. Vamos a ir a la pausa. Después de la pausa tenemos la bomba, el dato de la bomba del día, un dato que está dando que hablar ya a nivel de principales figuras del gobierno. Te lo vamos a contar para que sepas en instantes. Ahora la pausa, viene Martín Redrado. Vamos a hablar de economía en instantes. Parece que el día de hoy amerita esta pequeña demora en la bomba. Sí, no estoy chequeando porque me están llegando datos, ¿viste? No, ¿Se amplía la bomba? No, es otro dato, después lo vamos a comentar. A ver, la bomba tiene que ver con los hechos lamentables que han pasado todos estos días, porque ¿qué hizo el gobierno? Adicto a las encuestas. Un focus group. Sí, focus group, encuestas, a ver cómo repercutía esto en el gobierno. Y de acuerdo a la información que manejan 4 personas. María Eugenia Vidal, Marcos Peña, Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, son, digamos, la mesa chica, lo que manejan el país de alguna manera. Después hay otros ministros que son importantes, Quintana, Lopetegui, pero ellos son el núcleo central del PRO, del gobierno. Bueno, las encuestas, las primeras encuestas le han dado mal al gobierno. En el sentido de que bajó la consideración que tenía la gente sobre el gobierno. ¿Qué pasó? Después de la elección, que fue un amplio triunfo de Cambiemos, ¿viste? Incluso se habló de la reelección, está todo vigente, eso no ha cambiado. Pero la imagen del gobierno subió mucho. Parecía impensado un cacerolazo, por ejemplo. Efectivamente, bueno, y el dato es que las primeras encuestas están dando que la imagen del gobierno y de algunas figuras importantes del gobierno han bajado. También hay alguna información, vos viste que ni Frigerio ni Fernando Iglesias se tiró contra los cacerolazos. Sí. ¿Por qué? Porque hay una información de inteligencia que maneja el gobierno que dice los cacerolazos, más allá de que algunos estuvieron armados, quizás en algunos barrios, en algunas avenidas que se cortaron, la gran mayoría fueron espontáneos. Y gente fueron común, muchos. Que salió a la calle molesta ese día. Sí, no necesariamente con el tema jubilado, quizás molesta por varias cosas. Por ejemplo, los tarifazos, malos jubilados. O sea, que el gobierno, viste, se ha cuidado. Viste, Iglesias va contra todo. Sí, de los y en el tema de los cacerolazos se cuidó. Porque hay esa información. Las dos informaciones que tienen que ver
precisamente se maneja al máximo nivel de gobierno. Bueno, ahora lo manejas vos. Te digo... me quedo pensando en el bonus track, para el final. Después, mira, tiene que ver con una empresa estatal. Parece que hay un cambio, que hay bronca. Pero bueno, después. En un ratito. A ver, Ezeiza está concurrido, ¿no? Ezeiza está muy concurrido, Marcelo, ya no es novedad. Ya a esta altura... Estos tres que están acá son los representantes de, no sé, porque ya no entran más. Amado Udú, está Lázaro Báez, está López. Sí. Y ahora entró... Otro López. Cristóbal, el zar del juego. Le gritaron sí. No va más, me parece. No va más. Arrancó como zar del juego. Esto es lo curioso, pero la causa que lo está llevando finalmente... Vamos para adentro con Cristóbal López, que por ahora está en Ezeiza. Además, por ahora está en Ezeiza. Cristóbal, viste que estos se reparten, incluso López ahora está en Marcos Paz. Es entre Ezeiza y Marcos Paz. Este gran pool de presos K, por llamarlo de alguna manera. Por ahora, Cristóbal López está en Ezeiza. Fabián de Sousa, su socio, durante un tiempo su cara visible, además, de alguna manera, está por ahora en Marcos Paz. Y ahora parece que... Viste que nunca se sabe hasta qué punto son las peleas. Muchos dicen que esta es genuina, que Cristóbal López llega a esta situación muy deprimido. Vos decías el zar del juego, pero la causa que finalmente lo lleva a prisión no tiene nada que ver con el juego. La causa fue un afano a mano armada. Es que es básicamente, creo que esa es la manera técnica de decirla, Marcelo. Muy precisa afano, y profesional. Directamente, dicho fácilmente, además de ser zar del juego, además de trabajar en la construcción, además de haberse vuelto un empresario de medios K, bueno, tenía una pata en el negocio del petróleo y en la venta de combustibles. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez que vos vas a cargar nafta, hay un impuesto que pagás, pero no se lo pagás a Cristóbal López. Cristóbal López hoy actúa como agente de retención. Te lo cobra vos, pero esa plata es de la FIP. ¿Qué hizo Cristóbal con esa plata? No se la dio nunca. Nunca se la pagó a la FIP. Muchísimo dinero. Increíblemente muchísimo que estuvo dinero. 2 años después de la denuncia libre, ¿no? Bueno, increíblemente. La denuncia habla también, si bien no le han dictado prisión, del último titular de la FIP, de Echegaray. Sí. Y de toda la mafia que trabajaba con la FIP, porque estaba el director de la DGI, varios directores, Michel, que era el equipo comando, que vos opinabas en contra de Cristina y Michel iba y te inspeccionaba y te atacaba. Bueno, toda esa mafia que encubrió negociados fenomenales, están todos procesados por esta causa. Bueno, Edgardo se tomó unos días. Edgardo se tomó unos días, bien, fue oportuno, ¿no? No, pero es que no hay manera de tomarse unos días. Fue a festejar el campeonato independiente. Ah, mira, no hay manera de tomarse... En la Argentina vos lo sabés bien, no hay manera de tomarse vacaciones y que no pase algo. Pero hay editorial igual. Sí, por suerte, Tino y Gargamusa no se toman vacaciones. Mirá. Tino, ¿viste que algunos no se bancan no estar en el poder y ya están aplicando una estrategia muy piola para volver? ¿De algún demócrata histórico? No, del hombre de Neandertal. En un país bananero como el nuestro, para fin de año, uno espera los disturbios de diciembre igual que espera a Papá Noel. Es verdad, Tino. El 25 se hace un parate en la violencia y se festeja Navidad. ¡Vamos a sacarla! ¡Y dale! Mirá, Tino, Cristina para su departamento en estas fiestas consiguió un felpudo de bienvenida nuevo. Mirá, del menú navideño se encarga Patricia Bullrich. Aprovecha el gas pimienta que le sobró para sazonar el lechón. Buenas. ¿Qué haces, Honorio? Bien. Rosy se reunió con sus familiares lejanos para no perder la costumbre de estar en medio de una trifulca. Qué contentos se los ve a Mauricio y a Juliana, con lo bien que Antonia aprendió a armar el pesebre. Che, la CGT armó también su pesebre. Sí, y ahí está el hijo adorado. En el gobierno están todos contentos porque cada uno colgó un adorno para decorar el arbolito. Todos, menos el rabino Bergman. Volvemos al programa. Y dale.
Bueno, nos tomamos un respiro para reírnos un poco de toda esta situación, ¿no? Martín Redrado, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Marcelo? Bien. Estuvo Frigerio temprano, dijo, no, estamos bien, vamos creciendo. Ahora, todos los economistas dicen que no estamos bien. Es una economía heterogénea, con claroscuros, Marcelo. Hay sectores que les está yendo muy bien, sectores vinculados al agro, a la energía, a las telecomunicaciones, a la construcción, que están creciendo. Hay otros sectores que están más o menos, que son aquellos que están vinculados al consumo, el sector alimenticio, por ejemplo, y hay otros sectores que están mal. El sector textil, fabricantes de juguetes. En general, el sector manufacturero la está pasando mal. Por lo tanto, es una economía que necesita tener una visión más integradora que permita a que a todos los sectores y a toda la población le vaya mejor. Esta ley, este tema de previsional, ¿no? Sí. El gobierno dice, bueno, no, los haberes van a aumentar, pero está claro que hay 80.000, 100.000 millones de pesos que irán a los jubilados, que va a ir al Estado, a María Eugenia Vidal, al Tesoro. O sea, alguien pierde eso. Está claro que pierden los jubilados, ¿no? No, pues se enojan, pero bueno, es así. ¿Sirve? ¿Es una medida que sirve? ¿Es una medida que... o sea, una reforma, como dice Macri, estructural? ¿O es algo para cerrar los números el año próximo? No, es un parche que tiene que ver solamente con una parte. Y me parece que acá tanto gobierno como oposición equivocó la discusión. Porque el problema no era la actualización, sino la base. Los jubilados ganan poco. Entonces, ¿cómo hacemos para que, digamos, por más que le des un aumento del 23%, del 30%, aún con una mínima de 7.600 pesos, siempre es poca plata? Entonces, el problema es la base, que es muy baja. Entonces, ¿cómo mejoramos la base? Hay algo que aquí nos hemos quedado todos sin una buena discusión. La oposición, en lugar de plantear las pedradas, tenía que haber planteado cómo mejoraba y generaba realmente una reforma previsional. Por ejemplo, acá hay 1 billón de pesos. 60.000 millones de dólares, que son los fondos que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Es la plata que se le sacó a las administradoras de pensión privada y que fue creciendo, que está invertida en bonos, etcétera. Bueno, eso genera solamente el 10% de eso, de 1 billón de pesos que hay, son 100.000 millones de pesos que debería estar dedicado a los jubilados o debería estar dedicado a una base. Bueno, ese tipo de discusión está faltando en la Argentina y yo realmente lo lamento. ¿Y ese fondo está perdiendo valor? No, ese fondo, Marcelo, como está invertido en bonos argentinos, en títulos argentinos, alguna parte se está utilizando también para tapar agujeros presupuestarios. Cristina lo usaba para prestarle a los amigos, por lo menos ahora se está manejando en términos profesionales, pero son fondos que están hoy invertidos en títulos valores y que la renta de eso, yo no digo el capital hay que preservarlo, la renta, los intereses que te generan todos esos bonos. Eso tendría que ser volcado a los jubilados. A los jubilados, ¿para qué? Para que tengan una mejor base de sustentación y estar discutiendo entonces no la actualización, sino cómo realmente hacemos una reforma integral. Yo creo que la Argentina se merece una reforma previsional como se la merecen todos los países. Creo que lamentablemente aquí nos quedamos cortos. Hoy el dólar pegó un salto y todo el mundo se puso nervioso, ¿no? 18,14. Así es. Después bajó. ¿Es para preocuparse? ¿Esto puede seguir para adelante o es algo puntual? Es algo puntual, Marcelo. Lo que ocurre siempre a fin de año es que las empresas, los fondos de inversión, a la gente le gusta ver, tanto a los inversores como a las empresas, su ganancia en dólares. Todavía el peso no es lo suficientemente... Quiere ver ahí los billetes, Exacto. Quiere decir, bueno, ¿cuánto gané en dólares en el año? Entonces cierran la posición y se pasan de pesos a dólares. De todas maneras, es coyuntural. Hoy Argentina, si algo le sobran, son dólares. ¿Por qué? Porque estamos financiando el déficit con endeudamiento. Entonces, el año que viene vamos a tener por lo menos 30.000 millones de dólares, que son la tarjeta de crédito que la Argentina está usando para poder pagar las expensas de la casa. Entonces, mientras eso esté, a Argentina le van a sobrar dólares y por lo tanto el tipo de cambio va a ir por detrás de la tasa de inflación. O sea, el problema no es que suba el tipo de cambio, sino que se atrase. Exactamente, exactamente. Cuando hoy vos mirás lo que ha ocurrido este año y mirás el año que viene, este año
cuánto la inflación va a estar en un 24% y la tasa de devaluación va a ser un 12%. Eso quiere decir que... La mitad. La mitad. Eso quiere decir que tus costos en dólares, si vos producís en la Argentina, tus costos en dólares aumentaron un 12%. Proyectemos hacia el año que viene. A nosotros, a nuestro equipo, Fundación Capital, proyectamos inflación del 18%, con una tasa de inflación del 12%. Es decir, 6% que tus costos en dólares van a seguir creciendo. Con lo cual, lo que estamos marcando es que ahí lo que tenés que hacer es bajar la inflación y que inflación y tasa de devaluación vayan de la mano para que la producción argentina no sea más conveniente importar que producir acá en el país. ¿Es viable que un dólar se atrasa 12 puntos este año y el año próximo otros 6? La gran diferencia, Marcelo, es que hoy el mundo juega a favor de la Argentina. ¿Por qué? Porque la plata está por el piso, el costo del dinero. ¿Y nosotros jugamos a favor de Argentina? Y nosotros, bueno, algunos sí, otros no. Esto es como los partidos, veo en una fecha de un fútbol, todos los equipos juegan a favor de X. Menos ese equipo que perdió. Sí. Bueno, acá algunos jugadores del equipo, cuando uno ve hoy lo que ha sido los eventos de estos días, dice, bueno, hay gente que quiere que le vaya mal a la Argentina. Hay gente que cree que cuanto peor, mejor. Yo creo que cuanto mejor, mejor. Y lo que hay que hacer es, digamos, le tiene que ir bien a la Argentina. Yo quiero que le vaya bien y por lo tanto lo que hay que hacer es decir, bueno, acá están los problemas, pero estos problemas tienen solución. Entonces, hoy por hoy lo que necesitamos es no acudir a tanto una avalancha de dólares, cambiar el perfil de financiamiento, financiarnos más en pesos, Marcelo, dejar de usar la tasa de interés también para tratar de manejar la tasa de inflación. Se ha probado que no funciona. Una tasa de interés más alta lo que hace es traer más dólares, con lo cual generas más atraso cambiario, con lo cual buscar que las principales variables económicas empiecen a andar de la mano. Y esto ¿Es un problema esta forma de un gabinete económico fraccionado? ¿Es un problema para tomar decisiones? Porque el propio presidente reconoció que estamos en una situación difícil. No es que dijo, no, estamos bárbaros. Lo reconoció ayer. En la nota en la CNN con Longobardi. O sea, ¿es bueno tener que haya 7 ministros? Mire, cada presidente tiene su estilo y usted sabe que el presidente es futbolero como usted, como yo, y a él no le gusta tener un Bianchi o un Maradona o un Riquelme en el equipo. Entonces es una cuestión de su conducción. Lo que sí se necesita es un espacio donde trabajen y todos los ministros estén apuntando, por ejemplo, en materia de tasas de inflación. Nos estamos explicando todos los meses por qué estamos fuera de los parámetros que está marcando el Banco Central. Esto del 12%. O sea, el Banco Central entre 8 y 12, o sea, 10 está esperando. Exacto, ese es el rango. ¿Qué es? ¿Milagro? ¿Lo consultan al brujo de la plata? ¿Cómo suele eso? No, yo creo que se fija una meta ambiciosa buscando que las expectativas, es decir, que todos en el sector privado miremos a eso. Y yo creo, y esto sin duda porque tenemos un muy buen equipo en el Banco Central, que esto probablemente ocurra en el 2021, que cuando se diga desde el Banco Central la inflación va a ser tanto, todos le vamos a creer y por lo tanto todos vamos a actualizar nuestros precios. Ahora eso no está ocurriendo. Entonces estamos en una economía en transición, hay que mirar los ejemplos internacionales de países que han pasado por circunstancias semejantes, adaptarlo a la idiosincrasia de la Argentina y aquí, lo que digo, ¿cómo se soluciona este problema? Generemos, ya que estamos en este proceso de reformas permanentes, una ley de metas de inflación donde trabajen en conjunto el presidente del Banco Central, el ministro de Hacienda, el ministro de Finanzas, los ministros de Energía y de Transporte y el ministro de Trabajo, y todos fijen una misma meta de inflación. De manera tal que todos, las variables que ellos controlan, el ministro Triaca, la variable salarial, el ministro Duhovne, la variable gasto público, el presidente del Banco Central, Sturzenegger, la cantidad de dinero. Si queremos tener una inflación del 15%, Marcelo, todas esas variables deben crecer al 15%. Si lo hacemos por el Congreso también, que haya un debate en términos de meta de inflación, esos ministros van a tener que reportarle al Congreso si hay desvíos. O sea, para usted habría que recalculando meta de inflación. Sí, pero ojo, en esto no digo seamos más permisivos. Lo que digo es, miremos la realidad argentina,
miremos cómo países emergentes que han resuelto el problema de inflación lo han hecho. Y entonces vemos que ahí es el trabajo conjunto de los distintos ministros. ¿Por qué? Porque la tasa de interés sola, Marcelo, no puede controlar las expectativas inflacionarias. Martín, si fuera presidente del Banco Central, ¿mantendría una tasa así en el casi 29? Bueno, primero ya fui presidente del Banco Central, por lo tanto uno cuando es ex lo que puede permitirse es dar desde la reflexión y desde la buena onda un consejo. Lo que hay que hacer es que el presidente del Banco Central pueda convencer al resto de sus colegas de gabinete de trabajar con la misma meta y que todos discutan entre sí, ministro Duhovne, con el presidente Sturzenegger, con el ministro de Trabajo. ¿Es realista una meta del 12% o apuntamos todos juntos a un 15% y logramos? Y entonces los salarios este año van a ser... Y si del 24 la bajamos al 15 y después del 15 al 10 va a ser la tasa esta de interés así tan elevada. Bueno, no, la tasa de interés perjudica la actividad económica y genera más atraso cambiario. Marcelo, el mejor negocio del mundo, y usted sabe que a mí me toca trabajar mucho fuera del país. ¿Cuál es el mejor negocio del mundo? No solo un argentino que cambia dólares y los pone en Lebac, sino muchos extranjeros, muchos fondos de inversión que me consultan si vienen, ponen el Lebac al 29-30% y en 6 meses hacen una ganancia en dólares, si usted quiere hasta con cobertura porque puede tomar tipo de cambio futuro, 12-13% en dólares, no hay ganancia en el mundo que hoy pueda igualarlo, por lo tanto, lo que usted genera también con esa tasa de interés es más dólares financieros que nos genera más perjudica al sector productivo. Digamos, el BID sacó un informe, o está por sacar, que dice que las exportaciones argentinas son las que menos crecieron en la región después de Paraguay, que cayeron, ¿no? Así es, así es. Las exportaciones planchadas y las importaciones volando. Las importaciones están creciendo casi a un 19%. Ahí también, digo, el gobierno necesita cobrar la muy buena imagen que tiene Argentina en el exterior. Y cobrar significa dónde estamos ganando mercado. Y allí mi conclusión es menos Unión Europea y más India. ¿Qué quiero decir con esto? En la Unión Europea nos van a dar unas migajas. Difícilmente podamos ganar más mercados para la producción argentina. Pero negociemos con aquellos países que tienen complementación productiva. La India, Vietnam, que necesitan nuestros productos y con ellos podemos negociar ventajas arancelarias que nos permitan exportar más, aún con este tipo de cambio. Estuvo Juan Carlos de Pablo. Sí. Me imagino que habrá estudiado algún... Exactamente, política económica argentina en la UBA, la tomé con Juan Carlos. Bien, él dijo, si seguimos así chocamos. Bueno, está claro, Marcelo, que vos no podés vivir con déficit gemelos, ni con déficit fiscal, ni con déficit comercial. Lo que digo, quizás a diferencia de muchos colegas, es... Ojo que las circunstancias internacionales son distintas que en las décadas anteriores. Hoy, los bancos centrales de las 3 principales economías del mundo, los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, han triplicado la cantidad de dinero en los últimos 7 años. Con lo cual tenemos las tasas de interés más bajas de la historia. El gobierno entonces tiene tiempo, Marcelo. Entonces, si vos me preguntás en términos de escenario, el 2019, bueno, digamos, puede llegar al 2019. Ahora, en el 2021, si sigue con este tipo de déficit fiscal y déficit comercial, vamos a tener problemas. O sea, pero eso quiere decir que, digamos, no haría falta hacer esos ajustes brutales, porque además la sociedad evidentemente no lo soporta. Lo que pasó con la ley de los jubilados fue un ejemplo muy claro, ¿no? Está claro, pero hay que trabajar sobre los excesos que todavía existen en materia de gasto público y que los vemos a diario. Yo digo... No tenemos que poner el enfoque en los jubilados, pongamos el ejemplo en las compras públicas. En cada una de las reparticiones, ¿cómo se compra en el Estado? ¿Se compra bien? ¿Estamos comprando con sobrecostos? Hay algunos ejemplos positivos y los rescato. El Ministerio de Transporte, por ejemplo, las obras de infraestructura, las licitaciones son mucho más transparentes, se han bajado el costo. Bueno, miremos cómo compra cada una de las reparticiones públicas y yo te aseguro que ahí hay mucha tela para cortar. Claro, entonces, digamos, pongamos las prioridades donde corresponde y el otro tema central para nuestra economía es ampliar la base de tributación, ir contra la economía en negro. Todavía 1 de cada 3 trabajadores está sin cobertura social. Hay una evasión del impuesto a las ganancias de casi el 40%. Hay que ir sector por sector, como se hizo en el sector frigorífico, en el deporte, en el fútbol, digamos, donde hay mucha economía informal, ahí trabajar mucho mejor para poder recaudar más. Pero, digamos, ese nuevo escenario internacional, Martín, que vos señalás, ¿le permite entonces al gobierno
tener como un puente para hacer los deberes, o sea, seguir con el gradualismo. El tema es, creo que Melconian dijo que no era gradualismo, sino que era... Inacción, ¿no? Inacción. ¿Es gradualismo o inacción? ¿Cómo...? Porque el tema es que pase el tiempo y después que se vuelva a repetir la historia, que un día te digan no te presto más porque no podés pagar y entremos en default o el dólar se vaya a las nubes. Bueno, a ver, hay que trabajar, se han hecho algunas cosas importantes, yo creo que quedan muchas otras cosas por hacer. Es tentadora esta situación, mirá, yo sigo así. Bueno, es una droga. Digo, uno no puede vivir pensando que uno puede vivir exactamente con la tarjeta de crédito. Con lo cual, lo que uno necesita es realmente tener un programa que ponga el acento en las 3 motores que debe tener una economía, para que crezca más. Digamos, cuando vos me preguntabas al principio cómo está hoy la Argentina, y depende en qué sector estás. Si vos estás vendiendo fertilizantes o agroquímicos o vendés teléfonos celulares, te va bien. Ahora, vos vendés juguetes o vendés indumentaria y te va muy mal. Y vendés alimentos y te va más o menos. Con lo cual, digo, el desafío es cómo hacemos para que Argentina consuma más, para que se invierta más y sobre todo para que haya más exportaciones. Algunas ideas las hemos dado. En principio es inflación y devaluación tienen que ir de la mano. Argentina no tiene que financiarse tanto en el exterior, sino tiene que financiarse más en moneda local, hay que financiarse más en pesos para no estar dependiendo tanto del mundo, y hay que trabajar en serio en materia de déficit fiscal, tanto en materia de ingresos como en materia de gastos. Esta idea, digamos, que se ve en el caso de la inflación, dice, bueno, fijamos la inflación, que además la fijó Paraguay, que tengo entendido estas pautas en su momento, hace 2 años, sí. Y después hubo desvíos muy importantes. Y entremos por esto como cuando el tema de los talles, ¿no? Cuando uno va y dice, no, tenemos que ser todos flacos. Sí. Algo parecido, me parece que como que el gobierno quiere que nos ajustemos a una pauta que no existe. Correcto, por eso digo que trabajen todos los ministros, pero además estamos con una economía que va a crecer, digamos, un 2,5% el año que viene. La apuesta es cómo la Argentina puede crecer más a través de más consumo, más inversión y ganando más mercados. Porque el gobierno dice, vamos a crecer todos los años un poquito. Con ese crecimiento, el gran objetivo de Macri, y yo creo que la sociedad, que es bajar la pobreza. ¿Es factible bajarla o es flotar? Mire, va a bajar porque la tasa de inflación va a bajar, pero no va a bajar todo lo que necesitamos los argentinos para que este sea un país más justo. Martín, gracias. Gracias por estar. Gracias, bueno, hacemos la pausa. Tenemos otra información importante y no sé, Marina me prometió una bomba. Vamos a ver qué nos dice. Ahí enseguida volvemos. Bueno. Ya, teléfono en mano. Te parezco periodista deportivo. Sí, no, parece que hay un desplazamiento de aerolíneas. ¿En aerolíneas? Sí, el presidente del ACUA era presidente y director ejecutivo. Sí, Mariano queda del como ACUA. presidente. Y va a ir un director ejecutivo, Abot Reinal. Aparente hay bronca por firmó con los gremios un aumento que está muy por encima de lo que quiere Sturzenegger. Sí. 24%. O sea que le dijeron ya está, no negocia más. Es la última vez que negoció. Y vos viste que Isela Costantini también pasó algo parecido. Que justo está... reapareció. Sí, está de ronda. La información está circulando en Aerolíneas en este momento. Así que, bueno, Aerolíneas es una empresa líder y muy querida, ¿no? Por parte de los argentinos. Así que... Tuvo una semana complicada. Una también, semana complicada, sí. Y además también el tema del manejo del paro. Le han cuestionado a Del Acua, que es una persona de mucha confianza, pero... o sea, él continuaría, pero como gerente general, manejando la compañía, Abot Reinal. Mira, bueno, ahí la noticia. Vamos a brindar por Edgardo, que está descansando, por la Navidad que se viene, por la Navidad, por tus vacaciones que empiezan ahora, bien, por las copas nuevas que nos mandó Dani Wolf. Que buenísimo. Es nuestro diseñador de copas. Tenemos un diseñador de copas. Mira qué chic. Escúchame. Bueno. Diseñador de copas tenemos nosotros, Dani Wolf. Mirá bueno, buenísimo. Y además la renovamos. Entonces ya para el año próximo tenemos esta nueva. Hay que cambiar todo. Hay que tirar todo por la ventana. No, porque algunos se lo tomaron un poquito literal. Algunos le tiran a alguien por la ventana. Por favor. Bueno,
Felices vacaciones. Dale, gracias y feliz Navidad, que la pasen muy bien. Como siempre, el miércoles próximo acá en vivo. Vamos a estar en enero y febrero en vivo. Sí, todo el tiempo. Furioso, vivo furioso, que la Argentina es así. Hay que estar ahí, al pie de cañón. Que se vayan muy bien y feliz Navidad para todos. Chao.